Bueno, buenas tardes, acá estamos. Vamos a hacer ahora un video sobre química, concretamente de una parte de la química general 2. Vamos a hablar un poco de los buffers. Bueno, un buffer es una solución que empíricamente podemos decir que tiene propiedades reguladoras de pH, o sea que mantienen el nivel de pH más o menos constante. Se resiste mucho al cambio de pH. Tenemos que agregarle una cantidad exorbitantemente grande de algo como para lograr que cambie su pH. Bueno, estoy exagerando un poco. Ahora, ¿cómo está constituida la solución buffer? La solución buffer está constituida por dos especies conjugadas entre sí. ¿Qué quiere decir que sean conjugadas? Quiere decir que difieren en un protón o en un oxidrilo entre ellas. Por ejemplo, ácido acético y acetato. ¿Ven? Esas son dos especies conjugadas entre sí. O amonio y amoníaco. ¿Ven? Son conjugadas porque difieren entre ellas, entre sí, en un protón o en un oxidrilo. Si yo a una de ellas le agrego un protón o un oxidrilo, lo transformo en la otra. Y ambas especies tienen que ser débiles. Ambas tienen que ser débiles. Y pudiendo haber además cosas neutras. Recordemos que si dos especies son conjugadas, si tengo un ácido y una base y son conjugadas entre sí, el producto de la constante ácida del ácido por la constante básica de la base siempre tiene que darle a cada otra. La constante de disociación del agua. Es decir que si una de las constantes valiera infinito, es decir, si tenemos un ácido fuerte, entonces, si quisiéramos despejar la constante básica del conjugado, si esto valiera infinito, cosa que no es cierto, no puede ser infinito, pero con esto queremos significar que es muy grande. Si una de esas constantes es muy grande, la otra va a ser cero. Entonces, si esto decimos que es un ácido fuerte porque tiene una constante muy grande, su conjugado va a ser neutro. No va a tener propiedades ácido-base, va a carecer de propiedades ácido-base porque su constante sería muy chica. Lo mismo si la base fuera fuerte, su conjugado sería también neutro. ¿Ven? Ahora, si una constante de un ácido no es ni cero ni infinito, eso es lo que llamaríamos un ácido débil. Si esto no es ni cero ni infinito, cuando yo quiera despejar esto, tampoco me va a dar cero ni infinito. Ven, eso es lo que define que el conjugado de algo débil también es débil y de carácter opuesto. Si uno es ácido, el otro es básico. Y el conjugado de algo fuerte siempre es neutro. ¿Ven? Por ejemplo, supongamos, yo tengo una solución formada por acetato de sodio y ácido acético. ¿Esto será un buffer? Bueno, sí. Acá el agua es el solvente, estos son los solutos. Sí es un buffer porque esto está constituido por dos especies, ambas débiles, conjugadas entre sí. Esto es neutro. ¿Por qué el sodio más es neutro?
¿Por qué el catión sodio es neutro? Y bueno, porque el catión sodio es conjugado del hidróxido de sodio cuya constante básica es infinita. ¿Ven? Entonces esto sería neutro. Esto sería una base débil y esto es un ácido débil. ¿Esto por qué es un ácido débil? Bueno, tiene una constante ácida de 2 por 10⁻⁵ más o menos. Y su conjugado tiene que ser débil por este efecto. El conjugado de algo débil es débil y de carácter opuesto. El conjugado de algo fuerte es neutro. Eso es lo que rescata. Bueno, entonces yo voy a postular. Y bueno, y acá tenemos entonces los dos conjugados débiles y cosas neutras que son el solvente y el catión que complementa a la sal, digamos. Bueno, entonces esta solución que contiene acetato de sodio y ácido acético sería un buffer. Entonces yo me voy a imaginar que tengo una solución de acetato de sodio con una concentración Cb y ácido acético con una concentración Ca, disueltos en agua. Bueno, entonces el acetato de sodio, como electrolito fuerte que es, se disocia totalmente. Lo vamos a simbolizar con una flecha única, como para indicar que es una reacción con una constante muy elevada, está desplazado prácticamente hacia la derecha. El ácido acético, como ácido que es, según la teoría de Bronsted, tiene tendencia a cederle protones al agua, al solvente, y entonces se formaría esto, así. Y el acetato, ya sea que provenga de la disociación del electrolito o de la disociación ácido-base del ácido, con el agua, como es básico, va a recibir un protón del agua en un proceso que normalmente se denomina hidrólisis a esto y forma esto. El ácido restituye el ácido acético y genera oxígeno. Y además tenemos la autoionización del agua, la autoprotólisis, la disociación del agua que genera hidronios y oxígeno. Bueno, esas serían las reacciones. Vamos a plantear ahora los balances. Lo primero que tenemos que plantear es el balance de carga. Recordemos que el balance de carga es la expresión del principio de conservación de la carga. Si la solución originalmente era eléctricamente neutra, al final, cuando se forman los iones, también tiene que ser eléctricamente neutra. Es decir, que la cantidad total de iones positivos, que sería esta suma, fíjense bien, es bastante simple de entender, tiene que ser igual a la cantidad total de iones negativos, que sería esta otra suma. Esto expresa que la solución es eléctricamente neutra, tan eléctricamente neutra como lo era al principio cuando habíamos agregado el ácido acético y el acetato de sodio al agua. Bueno, ese es el balance de carga. El balance de masa expresa la conservación de la materia, es decir, que no puede cambiar ni la cantidad ni la calidad de los átomos presentes. Por ejemplo, el sodio, la concentración de sodio debe provenir exclusivamente de lo que denominamos Cb, es decir, de la disociación del acetato de sodio, del electrolito fuerte. En cambio, los acetatos provienen de la disociación del electrolito y de la disociación del ácido. Pero, además, dada esta flecha, esa flecha y esta flecha, o sea, dada la restitución del ácido y la hidrólisis del anión acetato, parte de lo que originalmente era acetato se va a transformar en ácido acético. Entonces, a la larga, la suma de acetato y ácido acético presente en la solución tiene que tener estas dos fuentes, y esto es lo que llamamos el balance de masa, el origen de los átomos. En este caso estaríamos hablando de los átomos de
de carbono o de oxígeno, y en este caso de los átomos de sodio. Bueno, una vez que hemos planteado esos balances, nos damos cuenta que tenemos muchas incógnitas. Tenemos hidróneo, oxidrilo, sodio, acetato y ácido acético. Tenemos 5 incógnitas, pero tenemos hasta ahora 2 datos que son la Ca y la Cb. ¿Sí? Y por lo tanto necesitamos 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Para resolver necesitamos 5 ecuaciones. Las ecuaciones que están faltando son siempre constantes. En este caso, la constante de disociación del ácido, que sería esto, y la K-Water, que siempre la podemos tomar como una ecuación. Entonces ahí tenemos el sistema resolvible, digamos, con posible solución. Tenemos 5 incógnitas y tenemos 5 ecuaciones. Vamos a tratar de resolverlo. Es un sistema bastante complicado. Si lo queremos resolver exacto, nos lleva a una ecuación que no es de mayor grado que 2, o sea, no lo vamos a poder resolver exacto. Pero se pueden hacer algunas aproximaciones. Por ejemplo, la aproximación que normalmente se hace es suponer que, como en este sistema hay 2 fuentes de hidróneo, dos reacciones en donde se generan hidróneos y 2 fuentes donde se generan oxidrilos, se supone, y esto es como una pequeña mentirita, de que oxidrilo, la concentración de oxidrilo y de hidróneo van a ser más o menos parejas, es decir, que no podremos decir esto en principio. Aquí hay una pequeña mentirita, pero funciona bien. Vamos a considerar que oxidrilo e hidróneo son más o menos de la misma jerarquía numéricamente hablando, y vamos a suponer de que esos 2 números, que son más o menos parecidos, y dado esto, tendrían que estar cerca de la concentración neutra. Entonces tendría que ser más o menos del orden de 10 a la menos 7, más o menos. Estamos haciendo una pequeña mentirita, pero que funciona bien. Estas 2 concentraciones, que no podemos decir que una sea mucho mayor que la otra, porque las cantidades de fuentes son iguales, entonces vamos a suponer que ambas son mucho más chicas que las concentraciones analíticas de las especies que nosotros pusimos originalmente. Esta es la suposición que se hace normalmente. Entonces, nosotros del balance de carga, concretamente, vamos a despejar acetato. Ya vamos a hacer uso de esto. Vamos a despejar acetato, y acetato va a quedar sodio, que sodio es la Cb, ¿sí? Sodio más hidróneo, menos, porque esto lo voy a pasar por el otro miembro restando, oxidrilo. Esa va a ser la concentración de acetato. Y del balance de masa, de este balance de masa, vamos a despejar la otra especie, que es el ácido acético. Y va a quedar esto, vamos a despejar, perdón, va a ser Ca más Cb menos acetato, menos esto, menos Cb más hidróneo menos oxidrilo. Distribuimos el signo menos, va a quedar Ca más Cb, vamos a cambiar el signo todo lo que tengo dentro del paréntesis, menos hidróneo y más oxidrilo, simplifica Cb y queda que ácido acético es la concentración actual o real de ácido acético, es la concentración original que pusimos menos hidróneo más oxidret. Y entonces, ahora con acetato y ácido acético puestos en función de hidróneo y de oxidrilo, nos iríamos a la constante ácida, a esta. Y yo de ahí despejaría directamente hidróneo
para dar una forma linda, este hidronio, o sea, pasaría esto multiplicando esto dividiendo, quedaría la constante ácida por el cociente entre ácido acético y acetato. Entonces hidronio adquiriría esta forma, la constante ácida por el cociente de ácido acético, que es esto, Ca menos hidronio más oxidrilo, y Cb más, porque acetato, que es lo que está acá abajo, acetato es esto, Cb más hidronio. Notemos la belleza que tiene esta fórmula, la simetría, siempre la simetría es bella. Entonces, en el caso de que sea cierto esta suposición extrema, no tan bien fundamentada, pero que funciona bien, esta suposición, al haber iguales cantidades de fuentes de hidronio que de oxidrilo, suponemos que hidronio y oxidrilo son despreciables frente a esto. Entonces estos cuatro términos se irían y quedaría la fórmula simple que se usa normalmente de los buffers. La fórmula de Henderson-Hasselbalch. Esta fórmula es la que se usa normalmente. Y en el caso que no sea cierto, que se pueda despreciar uno solo de estos, o hidronio o oxidrilo, habría que ver, a lo mejor haciendo uso de esta fórmula aproximada, nos podemos dar cuenta cuál de los dos es despreciable o no, de los dos de hidronio u oxidrilo, y ahí despreciaremos, supongamos, desprecio oxidrilos, entonces me queda así, ya me queda una ecuación de segundo grado, o desprecio los hidronios y también me queda una ecuación de segundo grado. En el caso de que estén presentes todos, queda de tercer grado. Bueno, que no es tampoco imposible resolverlo. Incluso se pueden hacer iteraciones con esta fórmula, así que esta fórmula no hay que tenerle miedo, es una fórmula bastante sencilla, matemáticamente no es tan complicada, se puede hacer iteraciones de último. Pero esta es mucho más linda, más simple, y de ahí aplicando las propiedades de logaritmo se llega a que el pH es el pK más el logaritmo de Cb sobre Ca, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. No sé, lo estoy escribiendo bien. Hasselbalch. Bueno, gente, mando un saludo virtual a todo el mundo. Espero que lo hayan entendido bien. Esto es lo que se hace normalmente con un buffer. Hasta pronto.